Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante que seguro ya lo has visto a través del programa Aprendo en Casa. Se trata de los textos, de los tipos de texto. ¿Ok? En esta oportunidad quien les habla conjuntamente con las profesoras Violeta Arquínigo y la licenciada Beatriz Rimac, hemos elaborado algunas diapositivas para reforzar ese conocimiento. Antes de empezar, quiero recordarte la importancia del lavado de manos y el de quedarte en casa, ¿ok? Vamos a empezar la sesión. Quiero que tengas presente que cuando hablamos de tipos de texto o de textos, estos no son 100% puros. ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, que los textos muchas veces están mezclados, que dentro de un texto, en su interior, yo puedo encontrar partecitas de otros tipos de texto, ¿no? Entonces, por eso digo que no son 100% puros. Tomando como ejemplo esta obra de Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura allá por los años 1956, por ejemplo, tiene esta obra Platero y yo, y en esta obra, por ejemplo, el autor tiene una intención, ¿no? Él pretende narrarnos, contarnos una historia. Entonces, como se pretende narrar o contar una historia, ya es un texto narrativo. Pero mira, fíjate cuando empieza la obra, dice lo siguiente: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que diría todo de algodón, que no lleva hueso. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Entonces, mira, esta obra, ¿cómo está empezando? Está caracterizando a Platero. Entonces, como se basa en pequeñas características de este personaje, también va a caracterizar el espacio, el ambiente, las emociones de los personajes. Entonces, además de ser narrativo, nos cuenta una historia, también tiene un poco del texto descriptivo, porque va mencionando características. Pero además de eso, también podemos agregar que tiene algo de poético, porque si te fijas bien, si escuchas bien, va con esa musicalidad. Entonces hablamos que se emplea un lenguaje poético, está elaborado en prosa poética, tiene algunas figuras literarias plasmadas en esta obra, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo a Platero lo utilizo como figura para elaborar una defensa en base a que los animales no se les debe maltratar, de que se les debe cuidar? Entonces si yo pretendo hacer una defensa, que los animales no deben ser maltratados, y yo presento razones, argumentos para defender esa idea, dejó de ser narrativo y ahora se convirtió en argumentativo, porque estoy defendiendo una idea. De eso trata el argumentativo. Pero para que te quede mucho más claro estas diferencias, vamos a continuar con más diapositivas. Observa bien, los textos se dividen, o podemos dividirlo en dos clases: los literarios y los no literarios. Los literarios son aquellos que se enfocan en entretener, está fijado más en lo estético, ¿no? En el juego de palabras que comprenden estas obras. Además de eso, está enfocado en la percepción propia del escritor. Te puede contar algunas acciones o narraciones ficticias, fantasiosas. Claro que también en muchos casos es de la realidad misma, pero esta realidad es transformada, manejada, manipulada por el escritor. Tenemos, por ejemplo, en este caso el narrativo y el poético. En el caso de los no literarios, son aquellos que básicamente se enfocan en lo objetivo, en lo concreto, en la realidad misma, tal cual. Entonces, los no literarios podemos considerar, por ejemplo, el descriptivo, al instructivo, al expositivo y al argumentativo. Para poder explicar cada uno de estos textos, vamos a hacerlo mediante una manzana. Te lo voy a explicar con manzanitas, ¿ok? Vamos ahora con los textos literarios. Te dije que era el narrativo, ¿no? ¿Te acuerdas de esta historia de Blancanieves y los 7 enanitos? Claro, ¿no? Esa historia de esa señorita que, envidiada por su belleza, fue envenenada por una bruja, le dio una manzana envenenada y después fue rescatada también en el proceso por unos enanitos, y al final el beso del príncipe la salvó. Pues ahí nos van contando una historia, entonces es narrativo. Pero para que sea narrativo debo tener en cuenta ciertas características y cierta estructura. Por ejemplo, esta historia me debe presentar personajes, diversos personajes que van a ir interactuando. Y esta historia además debe ser
desarrollada en un espacio y en un tiempo determinado. Y se va contando a través de la voz de un narrador. ¿Ah? Y para ello también es importante tener en cuenta la estructura, que se divide en inicio, nudo y desenlace. En el inicio, el autor nos presenta a los personajes principales, ¿no? Nos da una idea de cómo se va a formar esta historia. En el nudo se presenta ya el conflicto, la parte más interesante de la historia. Y el desenlace es la parte cómo concluye, cómo se resolvió este conflicto, que puede tener un final triste o feliz. Para ello, por ejemplo, puedes tener en cuenta algunos ejemplos que pertenecen a los textos narrativos, los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, los chistes también forman parte de este tipo de textos narrativos. Ajá. Ahí tienes, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac Timamoyo, la fábula de La Liebre y la Tortuga, entre otros muchos más. Pues bien, también te decía de lo poético. Lo poético está relacionado con la expresión de sentimientos y emociones, ¿no? De una persona. Alguien siente cosas, sea buenas, malas, triste, alegría, amor, desamor, y quiere expresar eso. Ese sentimiento, esos pensamientos, esas emociones, las quiere plasmar. Por ejemplo, acá alguien vio una manzana y sintió algo y quiso expresar, en base a las características, elaborarle un poema, ¿no? Y para ello le elaboró un poema a la manzana mediante versos, porque así se elaboran los poemas, mediante versos. Además de eso, también tiene musicalidad. Al momento de que tú lo lees, lo diferencias totalmente del texto narrativo. Cómo brilla ante el sol, qué color rojo tan intenso. Sus hermanas han amanecido verdes, un patito feo aparece, es tan desigual. Ah, ¿se escuchó? Entonces también ahí radica otra diferencia del texto narrativo, ¿no? La musicalidad, que está compuesto a través de versos y que expresa las emociones y sentimientos del escritor. Pues bien, eso concerniente al texto literario. Vamos a dejar un poco eso y vamos a pasar ahora a los no literarios, ¿no? Los que son expresados o los que quieren expresar algo real, algo concreto, objetivo. Por ejemplo, tenemos ahí a una manzana. Otra vez la manzana. Pues bien, alguien vio esa manzana y empieza a mencionar las características. Puedo decir que es dulce, que es deliciosa, que es roja, que es lisa, que es dura, que es brillante. Empiezo a mencionar características. Ah, ya. Entonces, cuando pasa esto, estamos frente a textos descriptivos. Los textos descriptivos se enfocan básicamente en hacer dibujos, en hacer imágenes mentales a través de las palabras, puntualmente a través de adjetivos, ¿no? Yo puedo calificar a una persona, puedo caracterizar a algún animal, no sé, algún paisaje, alguna situación, alguna emoción. Y entre los ejemplos de texto descriptivo están las guías de viaje, los reportajes, los diarios, los cuentos. Por ejemplo, si alguien viniera a hacer un reportaje a nuestra ciudad, ¿no? Y empieza a manifestar cosas para que otras personas se motiven a venir también. Entonces, mira, yo podría decir, o el que está haciendo el reportaje podría decir: Barranca, ciudad hermosa, llena de personas muy cálidas y amables, donde sus mares, donde sus playas son tan hermosas como majestuosas. Ah, estoy describiendo cosas particulares, empleando adjetivos para caracterizar a todas estas cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy elaborando mi texto descriptivo, ¿no? A través de este pequeño reportaje. Además, también están presentes los diarios. En los diarios, ¿qué se van haciendo? Pues bien, se van contando experiencias del día a día, ¿no? De cómo tú te vas sintiendo, de lo que te va pasando. Hoy amanecí muy feliz, con una gran sonrisa en el rostro. Mi papá me dio un abrazo muy cálido, muy fuerte. Hoy día todos sentados en la mesa, compartimos una deliciosa cena preparada por las manos maravillosas de mi madre. Entonces voy detallando cosas, voy describiendo detalles. Y de esa manera voy elaborando, ¿qué cosa? Textos descriptivos, ¿no? Además de eso, tenemos otro tipo de texto. Esta manzana ahora se convirtió en una tarta de manzana. ¿Cómo pasó? ¿Ah? Quizás hoy en día hay personas que saben cocinar, ¿no? Hay otras que no saben cocinar. Pero para aquellas personas que no saben cocinar, hoy en día hay muchas ventajas. Por ejemplo, están tutoriales de YouTube, están las recetas de la abuelita. ¿Ah? Entonces, hay un tipo de textos especiales que a mí me van a permitir poder orientarme o guiarme para proceder de alguna manera y obtener algo. Por ejemplo, si alguien desea elaborar una tarta de manzana, déjame decirte que en esa diapositiva
tienes una receta para hacer. ¿Frente a qué tipo de texto estamos? A los textos instructivos. Pues déjame decirte que acá en este ejemplo, ¿qué necesitas para elaborar una tarta de manzana? Ingredientes: 3 manzanas, medio bote de leche condensada, 2 huevos, un paquete de galletas y 100 gramos de mantequilla. Entonces ahí tenemos los insumos. ¿Pero solamente bastará con eso? No, porque la otra parte importante de los textos instructivos es la elaboración, el procedimiento, los pasos que debemos seguir para obtener algo, ¿no? Y ahí te detalla paso a paso lo que debes hacer. Los textos instructivos deben ser manifestados o expresados de forma clara y precisa. Pueden ser acompañados de algunas fotos, dibujos, esquemas, para que sea más claro el proceso, el procedimiento que tú debes tener en cuenta. Las recetas médicas, las recetas médicas, las indicaciones médicas también son parte de estos textos instructivos, ¿no? El doctor te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tomar una pastilla cada 8 horas, entonces de esa manera te está instruyendo en base a lo que tú tienes que hacer. Además de eso, ¿qué pasaría si te compras un televisor, un Smart TV de última generación? A veces esas configuraciones son complicadas, ¿no? Ya, pero para eso vienen los manuales. En ese manual tú te vas a poder guiar, te vas a poder instruir y orientar de los pasos que debes seguir para configurar ese televisor y quede genial. Ya, con ese manual te va a ayudar bastante a que tú ya puedas manejar mejor ese televisor. ¿Qué está haciendo ese manual? Orientándote, guiándote, indicando los pasos que debes seguir. Es un texto instructivo. Muy bien. Además de eso, también estamos ahora en esta diapositiva frente a un texto expositivo. Algunos también lo llaman informativo, ¿no? Hay esa pequeña charla, ese pequeño debate. Entonces, los expositivos tienen mucho de informativo, claro que sí, pero tienen algo más. Los expositivos son básicamente elaborados con la intención de explicar algo, de enseñar algo. Por eso también decimos que tiene una finalidad didáctica, porque pretende enseñar algo, pretende dar un aprendizaje. Entonces, nos transmite informaciones en base a la realidad, tienen que ser hechos concretos, ¿no? Objetivos, y de esa manera se van dando los textos expositivos, ¿no? Por ejemplo, acá, en base a la historia de Apple, que es una marca importantísima de medios tecnológicos, hoy en día para trabajar, para estudiar. Entonces, esta empresa gigante que fue creada por Steve Jobs, por el genio tecnológico, que ya lamentablemente falleció hace unos años atrás. Mira, entonces tenemos que los textos expositivos tienen esa intención de informar algo, pero explicándote detalle a detalle con descripciones, ejemplos. Para ello es importante tener en cuenta que hay dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son aquellos que se refieren a un conocimiento más general, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una enciclopedia, un texto escolar, que te proporciona información, y esta puede ser comprendida por muchas personas, por varias personas. En cambio, los especializados son aquellos textos que son elaborados con pequeños detalles, que emplean bastante tecnicismos y son empleados o dirigidos para ciertas profesiones. Por ejemplo, si yo soy un abogado, me interesará bastante adquirir textos como Código Penal, Código Civil, que en base a mi profesión yo voy a poder comprender mejor esos textos por el lenguaje que se emplea, ¿no? Los tecnicismos empleados, que yo como abogado los conozco. Si yo soy médico, me interesará, por ejemplo, adquirir libros de anatomía, ¿no? Con informaciones de avances científicos, descubrimientos tecnológicos, etcétera, de cosas. Entonces ahí ya decimos que son especializados. Déjame decirte además que los textos expositivos presentan una estructura. Cuando hablamos de textos continuos, ¿no? Expositivos, tienen la siguiente estructura: una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se debe colocar el tema que se va a abordar, aquello de lo que voy a tratar, ¿no? Ese es el tema, ¿eh? Eso donde va en la introducción. En el desarrollo yo voy a empezar a explicar, a mencionar las ideas para explicar mi tema, ¿no? Voy a empezar a describir, a dar ejemplos, y estos textos expositivos pueden ser, por ejemplo, de causa, efecto, problema, solución, entre otros más. Además de eso hay una conclusión. En esta conclusión yo debo finiquitar sintetizando, resumiendo, ¿no? Haciéndome la pregunta, ¿qué debe hacerse? Como una especie de reflexión que me permita dar por terminado este texto expositivo. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente texto. Pues bien,
Ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de textos. Vamos con la manzana. Mira, ¿te acuerdas de lo que sucedió en el Génesis, lo que menciona en la Biblia? Que Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y de ahí también nos mencionan que Eva fue la culpable de que estos fueran echados del paraíso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que intentamos defender a Eva, ¿no? Si tenemos la idea y sostenemos eso de que Eva no fue culpable. Ah, ya, entonces ahora estamos frente a un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque el texto argumentativo justamente se basa en eso, en querer defender una idea, una postura. Quizás tú también a veces has tenido una discusión con algún amigo, ¿no? Porque has querido defender tu punto de vista y él se cierra en su punto de vista y tú te cierras en tu opinión, entonces se crean algunos debates. Pero mira, si yo pretendo defender una idea, yo pretendo defender lo que hizo Eva, yo no solamente puedo decir, yo opino esto porque sí. No, tienes que justificar eso, tienes que defender aduciendo argumentos válidos, ¿no? Que tú consideres que son válidos para poder sostener tu idea, para poder defenderla, para justificar estas acciones. Además, no solamente es para simplemente afirmar, también puedes dar la contra a alguna idea que se está sosteniendo. Por ejemplo, si yo quiero defender en este caso a Eva, decir que Eva no fue culpable, yo puedo colocar los siguientes argumentos. Por ejemplo, en primer lugar, Eva no obligó a Adán a comer la manzana. Eva no le puso una pistola a Adán para que él comiera la manzana. Otra cosa, yo podría decir que Eva es una víctima porque fue seducida, engañada por la vil serpiente, ¿no? El diablo. Otro argumento que yo puedo colocar es que, ¿acaso querer obtener el conocimiento de todo? Porque se decía que ese fruto era el fruto que contenía el conocimiento del bien y del mal. ¿Acaso querer obtener el conocimiento es malo? Y entonces yo voy colocando algunos argumentos para poder defender la actitud que tuvo Eva. Así como el texto expositivo tiene una estructura, el texto argumentativo también lo tiene y es casi el mismo. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se debe colocar aquel tema, ¿no? Sobre lo que vamos a trabajar en nuestro texto argumentativo. Además, también ahí puedo colocar de una vez ya mi postura, cuál es mi opinión. O puedo preferir colocar mi opinión o postura en el siguiente párrafo. Y digo más o menos mi opinión sobre el tema, ¿no? ¿Qué es lo que pienso, creo sobre ese tema? Si estoy a favor o en contra de esa idea, de ese tema. Además de eso, en el desarrollo, yo voy a pasar a enumerar o a colocar mis argumentos para justificar esa opinión que yo estoy dando. Puede ser un argumento, dos argumentos, tres, los que tú creas necesarios y tengas la seguridad de que con esos argumentos voy a poder defender esa postura. Además de eso, en la parte final, en la parte en la que involucra lo que es la conclusión, su mismo nombre lo dice, tienes que concluir, terminar, finalizar, haciendo ¿qué? Una síntesis, un resumen de todo lo que has trabajado, ya a manera de, también puede ser como que una especie de reflexión también que puedes colocar ahí, va a servir bastante. Entonces, de esa manera se elaboran los textos argumentativos, defendiendo una idea, presentando argumentos y en base a esa estructura. Muy bien, chicos, básicamente tiene esas características y esa estructura. Gracias por haberme escuchado atentamente. Quiero despedirme de esta transmisión recordándote la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar el coronavirus, para evitar el COVID-19. Ahí, por ejemplo, en esta diapositiva tienes algunas imágenes referentes a futbolistas que están realizando algunas acciones para evitar el contagio. El comandante CR7, Paul Pogba, Dybala, tienen algunas cosas que decirte en esas imágenes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por todo. Bye bye.